viernes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats tiene una suerte, le tocan cada acontecimiento para comentar. ¿Cómo está? Primero que nada, bienvenido, buenas tardes. Pues muchas gracias, mi estimado Hugo. Mira, primeramente quiero suscribir las palabras que dijo Emanuel Zivilla, fijando la posición como el director de telereportaje. Efectivamente, me gustó mucho su ponderación, su llamado, y quisiera yo repetir estas palabras porque dice: obliga a otorgar el beneficio de la duda. O sea, desde luego que sí, todos queremos que las cosas salgan bien. No se trata de descalificar, de negar y de prejuiciar, porque esto es importante. Vamos viendo cómo se desempeña y en la medida en que toma decisiones, nosotros manifestaremos nuestras opiniones. Obliga a dejar a un lado la polarización, dijo Emanuel. Esto me parece muy relevante. Javier May señaló que el principal problema era la deshonestidad. Yo suscribo esto, y también habló de la fraternidad. Creo yo que el problema de la polarización, que lo traemos desde hace varias décadas, es algo muy grave, es algo que ha dividido, que ha confrontado y que ha interrumpido una bellísima tradición de la familia tabasqueña, inclusive de la clase política. Yo creo que está habiendo un cambio generacional. Yo pertenezco a una generación anterior y creo y me concedo a mí mismo la atribución de poder sugerir, de poder opinar con la mayor buena fe y con el deseo, como bien lo dijo también Emanuel, no de estorbar, sino de ayudar a que Javier May haga un buen gobierno, como todo Tabasco espera. Ahora, espérame tantito, porque voy a interrumpirle, porque también suele suceder que usted se ha ido, licenciado, y sus detractores, que como todo los tiene, le dicen a usted que es que actúa visceralmente, que porque su tiempo ya pasó, que también cuando estuvieron en el poder no hicieron las cosas. Nada más, sin distraerle tanto, quisiera, porque está hablando de eso justamente ahora. Bueno, mi querido Hugo, si me van a atacar en lo personal, pues yo tendré que defenderme. Quiero decirte que es un tema que conozco muy bien. Me van a decir que me corrieron de la Secretaría de Gobierno, lo cual es cierto. El licenciado Manuel Gurría Ordóñez, mi compadre, mi amigo, que me ayudó muchísimo en la carrera política, consideró que yo no estaba funcionando adecuadamente y afortunadamente me pidió la renuncia. Yo no había querido venir como secretario de gobierno, pero él, comentado aquí, de hecho. Y lo hemos comentado. Entonces, me adelanto a los ataques, te agradezco mucho que lo observes, pero yo no soy el tema. El tema es el nuevo gobierno. El gobierno que va a asumir mañana también Claudia Sheinbaum. Si desean traer el tema de mi persona, pues hombre, les puedo dar una información riquísima porque conozco a detalle ese tema, ¿no? Pero yo quiero insistir en las palabras de Manuel, que le desea a Javier May y a su equipo que le vaya bien. Ahora bien, Javier May pronunció un discurso en donde dice que quiere hacer un verdadero cambio de régimen. La Constitución General de la República nos define como una república representativa, democrática, federal y laica. Esto laico se lo agregó recientemente. Y dice que los estados deben tener división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Tabasco no tiene un poder legislativo. Tiene 28 diputados de un partido que obviamente van a imponer su voluntad, 7 de la oposición, un 25%. Eso no es una asamblea parlamentaria, ni va a deliberar, ni vamos a escuchar ahí opiniones críticas contra el gobierno. Va a ser una simple oficialidad de partes. Entonces, ¿en qué consiste el cambio de régimen? Yo hasta donde mis entendederas llegan, los sistemas políticos se dividen en 3, autoritario, totalitario y democrático. Dentro del sistema democrático hay 2 tipos de regímenes. Uno es el parlamentario y otro es el presidencial. Nosotros hemos adoptado el presidencial. Entonces, ¿en qué consiste el cambio de régimen? Porque yo aquí sí
Creo que debemos especializarnos en esclarecer los conceptos y las palabras, porque de lo contrario nos vamos a confundir más, y el pueblo de Tabasco eso espera. Dice que Andrés Manuel es el mejor presidente de México. Mira, Andrés Manuel en todo su discurso y en toda su campaña, hasta donde yo recuerde, condenaba y reclamaba mucho y le reprochaba el culto a la personalidad que prevaleció en el discurso priista. Y yo creo que es correcto. Dejemos ya el culto a la personalidad. El discurso o el elogio en boca propia es vituperio, decía don Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a que Andrés Manuel lo juzgue la historia y lo juzgue la ciudadanía. Porque sinceramente ese discurso creo que está agotado y que el pueblo está harto de ese tipo de sometimiento, y que ya no va con las nuevas épocas y con la demanda de las nuevas generaciones. Habla del neoliberalismo, no lo define, un nuevo modelo. Habla de un interés particular por encima del interés general y lo condena, y habla del pasado, y habla de que no habrá, esto ya lo dijo en Plaza de Armas, participación de los particulares, por ejemplo, en el puerto de frontera. Me parece un gravísimo error. Yo creo que México requiere, y lo vamos a ver, yo espero que Claudia Sheinbaum también mañana lo ratifique, que venga inversión privada e inversión pública. Yo creo que el estatismo ha fracasado y que nos entrega finanzas muy comprometidas. Ahí está el caso de Pemex y el caso de Comisión Federal de Electricidad. Después entra a una serie de iniciativas que dice que va a presentar, que los delegados municipales sean elegidos. Como estaba antes. Estoy en desacuerdo. Los delegados son el representante del ayuntamiento, el cabildo los designa. No todas las acciones democráticas reflejan buenos resultados. Esto lo hizo González Pedrero, yo lo viví en la Secretaría de Gobierno, y las luchas en las pequeñas comunidades son verdaderamente fratricidas. Entonces creo yo que no es conveniente para el funcionamiento del buen ayuntamiento. O bien el ayuntamiento se mete con su equipo a manipular para que salgan delegados de su preferencia, y entonces se divide más a las comunidades, se crean más la polarización. Revocación de mandato es una demagogia. La revocación de mandato es una figura directa. Andrés Manuel lo hizo, costó 1,500 millones de pesos, no tuvo participación. ¿Qué hace el gobierno en una revocación de mandato? Pues una publicidad y una promoción para que la gente diga continúa en el gobierno. Entonces se convierte en un gasto inútil, en una simulación, y daña a la confiabilidad y a la credibilidad que deben tener las autoridades. Aunque él dice que es porque el pueblo pone y el pueblo quita. Por 6 años. Él está electo por 6 años. O sea, no tiene una responsabilidad, no tiene por qué someterlo, y así está. Y la revocación de mandato, repito, yo tengo la experiencia de ser una práctica que ha dado pésimos resultados. Costosa, simulada, aparente, demagógica. Ley orgánica del Ejecutivo. Esto es correcto. Yo creo que sí es conveniente analizar. Tabasco tiene una burocracia muy grande. Ojalá y no sea incrementar más dependencias, porque si de eso se trata, pues va a incrementar burocracia. Quiere elevar la ley a rango, la austeridad a rango de ley. Esto no tiene ningún caso. Las normas jurídicas señalan derechos y obligaciones. Si el Estado está marcando austeridad, esto es una política pública. Por lo tanto, no hay necesidad de una ley. Hay necesidad de que todos los secretarios pues apliquen rigurosamente el presupuesto con los ahorros consecuentes, y que la Contraloría Interna y la Auditoría del Estado supervisen cómo se ejercen los recursos para efecto de lograr ahorros que se destinen a el mejor fin en beneficio del pueblo de Tabasco. Reducir salarios, reducirse a 90,000 pesos, pues si vemos la cifra global no significa mucho, pero bueno, es bienvenido, tampoco se requiere una ley. Elevar los derechos sociales a la Constitución, esto lo está haciendo también el presidente López Obrador, y me parece que es un grave error. La Constitución es una norma jurídica. ¿Qué dices cuando los mexicanos tenemos derecho a la vivienda, o tenemos, por ejemplo, las comunidades indígenas? Estás amarrando al Estado para que en el presupuesto incluya los recursos para cubrir esos derechos. O sea, ¿y qué sucede si no hay presupuesto?
tú no puedes condicionar la aplicación de una ley a que haya presupuesto. O sea, esto se va a aplicar en la medida en que haya recursos. Me parece que es un engaño, me parece que es mentir con la ley. Los programas sociales ahí están. Qué bueno que se insista y que se impulse, pero no incorporarlo en una ley no corresponde al ámbito jurídico. Eso me parece que lo puedo discutir. Y el grave problema de convertir la Quinta Grijalva en el centro cultural. Yo vi el recorrido que hizo Emmanuel con el gobernador en la Quinta Grijalva y relata la historia de Emmanuel, que viene desde Santa María. Me parece esto un error enorme. ¿Cuánto nos va a costar adaptar la Quinta como museo, como centro cultural? ¿Y cuánta gente va a asistir? Ahí tienes el Musevi, el Museo Elevado de Villahermosa. No hay puente más inútil ahí sobre el Paseo Tabasco. ¿Cuántos millones costó eso? Pero si hay diferencia entre el Musevi y la Quinta. Pues entonces la Quinta va a costar más. Esa es la diferencia. No, pero yo me refiero con diferencias en sí mismas como infraestructuras. ¿A quién se le antoja? Bueno, a lo mejor si pusieran algo bueno ahí en su momento, ahorita no. Pero la Quinta Grijalva, que no, la gente no la ha podido ver, Los a lo mejor Pinos, sí despierta. Los Pinos fue un fracaso. Los Pinos fue un fracaso. Claudia Sheinbaum quisiera regresar a Los Pinos. Pues ella lució muy orgullosa la otra vez. Pero, mira, lo que sucede es que tal parece que Andrés Manuel está imponiendo un estilo que yo no puedo coincidir. ¿Qué acaso Andrés Manuel no se puede equivocar? Yo te garantizo que el haber despachado desde el Palacio el presidente provocó más gasto, provocó más daño que el beneficio que pudo haber logrado. La Quinta Grijalva no puede funcionar como centro cultural, funciona como casa de gobierno. A los tabasqueños no nos interesa dónde viva el gobernador. Nos interesa que haya agua potable, nos interesa que haya drenaje, nos interesa que haya luz. Está hablando de la modernización del sistema eléctrico, está hablando de que se empareje la tarifa todo el año. Eso implica costos. Eso es lo que nos interesa. ¿A mí qué? ¿Me interesa que se vaya un departamento de interés social? ¿Tú crees que el gobernador puede irse a un departamento de interés social? No, se va a ir a una casa y se va a adaptar la casa para que ahí viva el señor gobernador. Además, para que se tomen las precauciones que se exigen para desempeñar su cargo, por su investidura. Yo creo que nadie discute eso, ¿no? Nadie discute eso. Bueno, y si ya está la Quinta, ¿para qué multiplicas el gasto? ¿Qué significa gobernar bien, Hugo? En primer lugar, tienes dos tareas de inmediatas. Designar funcionarios. No voy a entrar a analizar a los funcionarios que ya ha designado. Que eso está medio pendiente, creo. Estamos medio pendientes. Porque, como dijo Emmanuel, nuestro director del programa, démosle el beneficio de la duda. ¿Qué debe hacer ahorita el gobierno? Apagar fuegos. Hay muchas hogueras prendidas en Tabasco. Carlos Madrazo decía una frase: en Tabasco es fácil prender hogueras, lo difícil es apagarlas. Y eso se requiere conciliación, eso se requiere operación política, eso se requiere dejar de ser faccioso, eso se requiere dejar de hablar desde una trinchera partidista. Entonces, ahí está la primera tarea. Entonces, están los mejores hombres en los cargos públicos, repito, démosle el beneficio de la duda. Lo segundo, manejar un presupuesto. ¿Cómo lo vas a destinar? Que siempre son escasos recursos. Tienes que estirarlos, no alcanzan. Por eso tienes que manejarlos con austeridad. Es ahorita lo prioritario. Crear un centro cultural en la Quinta. Ahí está el Museo Pellicer. Ahí está en donde, ¿cómo se llama? En el centro. Del centro. Uh-huh. Que vayan, por favor, y vean cuánta gente asiste a ese museo. Está descuidado. Yo he entrado a ese museo, las piezas. Si Carlos Pellicer lo viera, te garantizo que se entristecería. Entonces, ¿por qué no arreglar ese museo en lugar de crear otro? Si me hablan de centros culturales, podemos decir que hay muchos centros culturales en Villahermosa abandonados. Entonces, que me perdone el señor gobernador, es una sugerencia, es una aportación. Bien lo dijo también Emmanuel. El hecho de que le concedamos el beneficio de la duda no quiere decir que le estemos dando un cheque en blanco, sino que externamos nuestro punto de vista con el mayor respeto, con la mayor cordura. No pretendo de ninguna manera descalificar ni polarizar. Con mucho gusto, con quien me digan, yo discuto
las 6 iniciativas que dice que va a mandar al Congreso y que definitivamente el diagnóstico que Tabasco merece es algo que lo he estudiado. Tengo 6 tomos de la obra Oradores de Tabasco y tengo en el 6º tomo lo que dicen los gobernantes, lo que han dicho los personajes más relevantes. ¿Qué requeriríamos? Desde luego los discursos, por ejemplo, de Santa María eran excelentes, Carlos Madrazo, Manuel R. Mora, Manuel Barte Bautista. Los discursos eran pedagógicos, había un mensaje. Estuve muy cerca de Mario Trujillo, desde luego, ya no, ¿qué podemos decir de González Pedrero? Entonces, si ahorita tú me dices de los últimos discursos, ¿cuál podría ser un discurso memorable? Porque la palabra es el instrumento más importante del espíritu. La palabra es como impulsas, es como transmites lo que es la calidad humana y lo que es la posibilidad de concertar voluntades para hacer algo conjuntamente. Entonces, la palabra, yo no es por deformación, es que si la palabra fracasa, fracasa la política y surge la violencia. Entonces, yo sí pediría un discurso más realista, un discurso. Si tú le preguntas a los jóvenes por qué no les interesa la política, lo primero que te dicen es porque ya no creemos en nada. Y no creen en nada, ¿por qué? Porque hemos abusado de la demagogia, hemos abusado de la demagogia ramplona. Porque esto de la revocación de mandato, esto de convertir la Quinta en un centro cultural, es demagogia ramplona. Ni siquiera es una demagogia de cierta categoría. Es una demagogia ramplona que propicia gastos que dañan al pueblo de Tabasco y que no me parece que beneficien a nadie en forma directa. Yo le sugeriría a Javier May que la Quinta Grijalva, que está diseñada, que se ha invertido cada sexenio, que es la casa de gobierno, por su tradición, por su autoridad, que la utilice y deje de insistir en ocurrencias, porque todo esto son ocurrencias porque el presidente López Obrador lo hizo. Y como el presidente López Obrador lo hizo, pues hay que crear también aquí una mexicana de aviación, por ejemplo, que le cuesta al pueblo de México y no sé en dónde está el beneficio para los pobres. Porque si primero son los pobres, pues veamos dónde los beneficia. Y yo te garantizo que los pobres no están pidiendo que se invierta en la Quinta para hacer un centro cultural. Lo que están pidiendo son servicios. Tenemos escuelas deterioradas, tenemos un problema serio de seguridad. Entonces, me parece que en el discurso no están fijadas las prioridades que debe tener el gobierno en el momento actual. Y por favor, si me van a responder y me quieren atacar, que me hablen y yo les doy argumentos. Porque acuden argumentos, por ejemplo, que nací en Pichucalco. Sí, es cierto, nací en Pichucalco. Y me van a atacar de eso. Me van a atacar que soy el grillo loco. También. Yo tengo 78 años, mi querido Hugo, y lo que me parece que debo hacer en este último trayecto de mi vida, pues aportar mi experiencia. O sea, creo yo que sería egoísta de mi parte si he acumulado alguna cualidad en mi desempeño de más de 55 años, pues hombre, lo voy a transmitir a quien está ejerciendo el poder. Y lo menos que puedo hacer y desear, pues es que haga un buen gobierno. Claro, y ellos tomarlo o también dejarlo. Desde luego. Ese es al final de cuentas, ¿no? Desde luego, y yo tendré la oportunidad, aquí que ustedes me dan esta bellísima oportunidad, porque lo que yo busqué decirlo en la tribuna del Congreso local, pues me la cerraron, me la cancelaron, pues entonces tengo esta tribuna que me parece que puede ser más eficaz, cuando menos porque puede llegar a más gente. Mañana es lo de Claudia Sheinbaum, estaremos atentos ya para comentarlo posteriori. Es que ahí viene un inmenso reto para esta mujer que yo desearía, ya con esto concluyo porque te veo impaciente, ya estoy yéndome. Nos vamos a ir pero corto, yo espero ese discurso con enorme ansiedad. Yo no estoy planteando, ni me atrevería yo a sugerirle que rompa con Andrés Manuel, que no construya el segundo piso de la Cuarta Transformación, que no sé en qué consiste, o si tiene cimientos ese edificio, pero lo que sí creo es que Claudia tiene que enviar un mensaje. Ella asume la responsabilidad más importante. Tiene que señalar lo que en el viejo PRI se hizo. Lo voy a esperar y desde luego
aquí lo voy a comentar porque es un discurso de una enorme trascendencia para el futuro de México y que aquí tendremos oportunidad de comentarlo. Muchísimas gracias, mi querido Hugo.